El 84% de las empresas del mundo ya usan IA de forma regular o en al menos una función de su negocio. Hace un año era el 78%, hace 2 años era el 65%. En 2 años, la adopción de IA en empresas pasó de ser una ventaja competitiva a ser el estándar mínimo de operación. Las empresas están duplicando su inversión de 0.8% a 1.7% de sus ingresos anuales dedicados a la IA, solo en 2026. Esto ya no es una tendencia, ya no es opción, ya no es el futuro, ya llegó. Pero hay un número que nadie te muestra cuando te presenta estos números de adopción. El MIT publicó en julio de 2025 un análisis de más de 300 proyectos de IA en empresas de todo el mundo, con 30 a 40 mil millones de dólares invertidos en IA empresarial. El 95% de esos proyectos no generó ningún retorno de negocio medible. Repite eso en tu cabeza. 9 de cada 10 empresas gastando dinero en IA sin ver nada de su P&L o de sus profits y pérdidas. BCG lo confirma desde otro ángulo. Solo el 5% de las empresas está generando valor real y sostenible con IA. El otro 60% reporta resultados mínimos o nulos de su inversión. Pero ¿por qué pasa esto? Y no es porque la herramienta no funcione o porque el modelo no funcione. BCG encontró este patrón que diferencia al 5% que sí genera valor respecto al otro 95% que no. Y es que las empresas que adoptan IA rediseñan todos sus procesos antes de implementar la tecnología, y las que no lo hacen automatizan procesos que ya estaban rotos desde un principio. Y cuando aceleras un proceso roto, no lo mejoras, lo destruyes más rápido. Por lo que en este video te voy a enseñar primero cómo hacer un mapa de tus procesos clave hecho por ti en tiempo real mientras ves el video. Segundo, los 3 patrones de hemorragia operativa más comunes en empresas con el cálculo exacto de cuánto cuesta cada uno al mes. Y tercero, la respuesta a la pregunta que la mayoría hace: ¿por dónde empiezo a implementar la IA en mi empresa? Por lo que necesito que tengas una libreta o un lápiz para poder dibujar un proceso, que vamos a hacerlo a continuación. Antes de recordar, te recomiendo que veas el video anterior, donde muestro cómo diagnosticar tu proceso, el que más realmente te está consumiendo más recursos, porque aquí nos vamos a basar en ese proceso que diagnosticaste en ese video. También te recuerdo que cada domingo estoy haciendo mentorías para dueños de negocio, en donde explico más a detalle estos temas, qué herramientas pueden utilizar, por dónde empezar, darles claridad para que puedan implementar la IA de forma eficiente. El link para que te registres está en la descripción del video. Apúntate y nos vemos ahí. Como te comentaba, la IA sobre un proceso roto no lo arregla, lo acelera. Por ello, vamos a centrarnos solamente en un proceso en el cual identificaste en el video anterior, el cual va, bueno, un resumen de ello, pero también es algo que vamos a tomar en cuenta, es estas 3 cosas. Pero aquí lo que más, bueno, aquí el primer punto ya lo tocamos en el primer video, pero aquí lo que más importa y lo que nos vamos a centrar al dibujar este proceso es que no describes cómo debería de funcionar, sino que más bien lo describes justamente como está funcionando hoy a corte de caja. Vámonos al Miro y aquí vamos a seguir esos 5 pasos que son una guía para poder dibujar un poco más sencillo lo que es nuestro flujo de nuestro proceso. Aquí vamos a tomar como ejemplo un caso donde se toma un pedido de un cliente y se hace todo lo que es el proceso de venta. Entonces, el primer paso que lo vamos a dibujar como un óvalo, que va a ser nuestro inicio, va a ser, vamos a poner inicio, que es básicamente ese trigger o esa acción que hace que nuestro flujo empiece a funcionar. Aquí puede ser cualquiera, no es que sea un departamento, no es que sea una persona en sí dentro del área, sino que realmente es algo que, una acción que cuando ocurre, el proceso comienza automáticamente y podría ser como una solicitud de compra. Eso es lo que va a hacer el inicio de nuestro flujo. El paso 2 es qué pasa inmediatamente después. Puede ser una tarea, pongamos que lo recibe no sé, tu agente de ventas, ¿no? Entonces, como va a ser una actividad, una tarea, lo vamos a dibujar como un rectángulo. Entonces, esta persona, esa actividad, una vez que lo reciba, pues bueno, la hace una captura en el sistema, ya sea que lo registren en una plataforma interna sobre una nueva venta. Aquí es algo, supongamos que sería algo manual, y es el registro de los datos o del pedido. Aquí lo vamos a, como es flujo, lo vamos a tener que conectar con una flecha
¿Listo? Aquí es importante que tomes en cuenta el tiempo de cuánto le toma a esa persona. Normalmente, supongamos que entre 20 y 30 minutos, dependiendo de la cantidad de datos o del pedido que solicitó el cliente, pero bueno, digamos que en promedio de 20 a media hora. Esto puede variar, pero es importante que pongas un número aquí. Como paso 3, nos vamos a preguntar, ¿hay una aprobación o decisión en el camino? Es decir, una vez que se genera esta solicitud o este pedido, hay alguien que lo tiene que, pues, aprobar. Entonces, aquí, como es un término de decisión, comúnmente se suele dibujar como un rectángulo en donde ese flujo se parte en dos. Es decir, por ejemplo, hay una aprobación, entonces vamos a poner la prueba, quizá al director o algún encargado. Aquí es importante que verifiques si esa validación si es manual. Aquí supongamos que sí, que bueno, él tiene que revisarlo, pues, manualmente, verlo literal y bueno, después lo aprueba, ¿no? Aquí va a ser un sí o un no, sí, porque si lo rechaza o no, entonces aquí vamos a dibujar con una flecha en el que, bueno, lo puedes hacer más, pero bueno, básicamente si no lo aprueba aquí el director, se repite el flujo, a menos en este punto, en este nodo. Entonces si es un no, se regresa y si es un sí, pues bueno, sigue el flujo, ¿no? Entonces si es un sí, vamos a ver, entonces el flujo sigue. Entonces aquí es donde seguimos con el paso 4, que es a quién le llega ese resultado una vez que él se aprueba. Ya sea va a ser probablemente a una persona o alguien más, en el cual, bueno, vamos a hacer que, bueno, la solicitud o el pedido se va a estar confirmando, ¿no? Entonces aquí se va a procesar el pedido, ¿no? Ya sea que se va a redactar el email, se va a hacer la plantilla oficial, etcétera. Y bueno, una vez que se tenga el pedido final, se envía al cliente y bueno, por ende, como ya termina el fin de la venta, bueno, en este caso, ¿no? Es como pedido confirmado, en el que, bueno, hacer el resultado final, por ejemplo, en el caso en el que ya se envió el pedido o se confirmó más bien el pedido, ¿no? A ese cliente. Si te fijas aquí es un proceso pues sencillo, son poquitos pasos, pero en realidad si tú te fijas con estos pasos que vayas identificando en cada uno, puede haber diferentes pasos aquí en intermedios, ¿no? Pues una vez que captura el sistema, bueno, se pasa al área de compras, no sé, luego se pasa al director, luego el director sí lo aprueba, pero aquí puede haber más pasos intermedios o en el que se verifica en el almacén, etcétera, ¿no? Entonces hay varios caminos aquí que pueda haber, puede ser más complejo esto, pero los pasos siempre siguen la misma lógica. Entonces aquí te adelanto que cuando encuentres ciertos rombos de aprobación, que aquí es normalmente cuando tienes que esperar a esa persona, ¿no? Lo que la ve, la pruebe, etcétera. Ese comúnmente suele ser un cuello de botella. Entonces, aquí te recomiendo que también pongas el tiempo. De hecho, en todos pongas el tiempo, pero normalmente aquí cuando dependes de una persona que aprueba, es muy importante que identifiques ese número. Entonces aquí vamos a suponer que 40 minutos en lo que aprueba. Si seguiste este proceso, seguramente te diste cuenta que hay varios gaps que no supiste contestar, que en algunos puntos decías pues depende o no estaba seguro y tenías ahí como dudas. Y eso está bien, no tiene que ser perfecto. De hecho va a ser nuestro punto de partida. Y esto que acabas de hacer es un modelo estándar para dibujar procesos que se llama BPMN o Business Process Notation. Y eso es muy importante que los tengas no solamente en un proceso, obviamente al que más importa, pero es vital que los tengas en toda tu operativa o en todo tu negocio. Yo sé que esto no es lo que comúnmente escuchas de que te venden la herramienta en sí, pero es algo que realmente tienes que hacer primero sí o sí. De hecho, esa es la razón por la cual este canal existe. Más allá de enseñarte la herramienta y enseñarte lo que es el nuevo modelo de implementación, te muestro primero las bases y cuáles serían los primeros pasos antes de integrar tecnología, antes de que te salga caro. Si quieres seguir viendo este video para seguir haciendo un análisis profundo de tu negocio, suscríbete y vamos a ello. Entonces, una vez que hayas identificado o dibujado tu diagrama de tu proceso que actualmente te está costando más recursos, vamos a identificar los patrones más comunes que se identifican una vez que hayas, bueno, dibujado tal proceso. Nuestro primer patrón como cuello de botella
es el tiempo de espera. Alguien no puede avanzar hasta que alguien más aprueba, ya sea porque tiene que firmar o porque no responde. Y obviamente mientras esa persona no haga eso, pues tú le sigues pagando. Cuando es justamente nos referimos a una aprobación, aquí puede tardar diferente tiempo, pero bueno, hay casos en el que puede tardar más de 2 horas o incluso menos, pero aquí es una aproximación y aquí va a depender del número que tú le hayas puesto o que actualmente esté en tu proceso. Aquí vamos a suponer un sueldo de ese colaborador de 20,000 pesos al mes. El costo del día por el trabajo es en promedio 1,000 pesos. Aquí vamos a suponer que esas horas de espera por día en lo que él aprueba tal solicitud, bueno, aquí son 2 horas. Vamos a poner el porcentaje del día que equivale a esas horas, que es el 25% más o menos, y por lo cual se hace el cálculo mensual por persona y es alrededor de 5,000 pesos mensuales. Aquí puede haber las diferentes personas que están involucradas durante ese lapso en el cual ese proceso o ese paso está ahí detenido. Entonces aquí puede ser desde una persona hasta diferentes, ¿no? Pero aquí supongamos que son 3 personas y bueno, por la multiplicación simple, 5 por 3, 15,000 pesos mensuales de pérdida o de que no se está generando ese tiempo. El segundo cuello de botella es el puente manual. Y aquí es donde nos fijamos en nuestras diferentes tareas que están durante ese proceso. Por ejemplo, aquí te comentaba los datos a registrar en modo manual. Entonces, un humano o alguien en persona tiene que copiar los datos en un sistema u otro, todo a mano. Ya sea que esa persona migre esos datos de tu CRM a tu ERP. Bueno, aquí te muestra una calculadora donde hacemos el mismo ejercicio. Supongamos que a esa persona le toma alrededor de 3 horas haciendo estas tareas manuales al mes. Bueno, serían las 60 horas, pero con el costo promedio de tu trabajador, aquí supongamos que 100 pesos la hora, por ejemplo, es un salario pues promedio aquí en México. Entonces en total serían 6,000 pesos al mes solamente por estar haciendo esas tareas manuales. Ahora vamos con el tercer patrón o la tercera dependencia, y es que solamente hay una persona que sabe hacer tal actividad o tal tarea. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de la compañía. Normalmente el director siempre, después hay un líder que administra los demás comerciales o las demás personas. Obviamente ese líder o esa persona sabe qué hacer, sabe cómo administrar esas personas, pero ese es el problema, todo está en su cabeza y no hay nada que está anotado. Aquí de igual forma te muestro un aproximado de lo que te estaría costando este cuello de botella. Aquí lo que hay que recalcar es que el costo de este patrón o de este cuello de botella no lo vamos a medir en horas normales, sino que lo vamos a medir en las semanas perdidas cuando esta persona falta, se va de vacaciones o llega a renunciar. Aquí supongamos que la facturación mensual de tal compañía es de 300,000 pesos al mes. Aquí supongamos que son 2 semanas normalmente cuando la operación se ve afectada por ese tipo de situaciones. Y aquí supongamos en casos, bueno, realmente realistas, en el cual ese porcentaje de esa facturación debido a esta renuncia o de esa persona es alrededor de un 60% que se ve afectado, lo cual nos da un impacto estimado por tal evento de 90,000 pesos mensuales. Entonces aquí es muy importante que cuando hagas tu diagrama de flujo de ese proceso, identifiques a esa persona en el cual prácticamente tenga todo en su cabeza, y es muy importante que hables con él 1 hora, lo sientes, pongas un audio ahí que grabe y te explique todos los procesos. Ya después ahí lo puedes procesar con una IA y hacer este tipo de diagramas. Ahora bien, ya tienes un overview de ese proceso que ya dibujaste tú mismo, y vamos a ver cuál de esos 3 procesos que vimos, o estos 3 patrones, mejor dicho, y quiero saber cuántos cuellos de botella, cuántos patrones viste de los que acabamos de analizar. Ahora bien, es importante que ahora que tienes ya dibujado ese proceso, si identificaste uno, es probable que tengas un proceso de mejora para poder optimizarlo. Si identificaste 2, es probable de que tu operativa tenga áreas de mejora y que obviamente te está costando dinero. Y una vez que hayas identificado lo que son tus cuellos de botella, tus áreas de mejora a automatizar, es cuando realmente tienes derecho o tiene sentido hablar de qué herramienta de inteligencia artificial usar en tus procesos, no antes. Porque al implementar la inteligencia artificial sin previamente hacer un diagnóstico, es como ir a la farmacia y comprarte una pastilla sin saber qué enfermedad estás atacando. Puede que la tienes o es posible que empeores. Y es que las empresas que realmente van a avanzar con la IA no son aquellas que van a estar integrando en todas las herramientas que existen, sino que van a ser los que realmente diagnosticaron y optimizaron esos procesos que les estaban costando recursos, y por ende se dieron cuenta dónde realmente tiene sentido implementar la IA. Si llegaste al final de este video, felicidades, realmente ya estás
cada vez a un paso más de cómo implementar la inteligencia artificial en tu empresa. Me gustaría saber en los comentarios cuáles son los patrones que identificaste en ese proceso que dibujaste tú mismo. Y si al implementar y ver lo que son tu diagrama, tuviste alguna duda, anótate en las mentorías que estoy haciendo los domingos. El link lo tienes en la descripción del video. Soy Abraham Carrasco, fundador de iPhoton, una agencia de inteligencia artificial, ciberseguridad y marketing digital. Y fue un placer compartir este espacio y tiempo contigo. Nos vemos pronto.